Señor, gracias. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Tú provees todo lo que necesitamos. Me encanta mi sello. Qué bendición. Para mí, yo estoy imaginando como un tatuaje. Que tenemos un Dios involucrado en nuestras vidas. Le pertenecemos a Dios ahora. Queremos dar el sello del Espíritu Santo por las bendiciones. Nadie puede remover. Señor, bendice las ofrendas de tu iglesia. Terminamos con versículos 20. Que usamos sus recursos siempre. Más invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Que vemos que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Es una bendición. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque el Señor bendice este servicio firmes. Señor, versículo 23, el apóstol Pablo vuelve a llamar a Dios como su testigo. Abre nuestros corazones. De que la razón por la cual Él nos prepara nuestros corazones en su regreso de Macedonia fue una razón piadosa. Señor, dice, ponemos colaboradores en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Él está diciendo el libro de según gobernar Corintios ahora su fe. Y estamos en capítulo, ¿qué quiere hacer? Él quiere empezar su fe. Esta poderosa carta la semana pasada, donde aprendimos que nuestro Dios es la fuente de toda consolación y toda misericordia. ¿Es una bendición? No, es una bendición. Es nuestro deseo podemos gobernar en su palabra, donde controlando nuestro Dios es la meta de cada pastor y líder de la iglesia es animar a la gente en su fe. Cada persona necesita su consolación a veces, ¿verdad? Imagínense. Y no hay nada mejor consolación en este mundo. Animando a toda la gente en su fe y aumentando su gozo. Es lo mejor. Cambia todo. Él es la fuente, para cerrar, de misericordia. La integridad. ¿Quién quiere recibir misericordia? La integridad es esencial para cada creyente en cuanto a misericordia. Su palabra. Hay dos opciones, pero ¿qué prefiere? Es esencial. Quiere que las cosas que decimos, el creador del universo, son iguales con las cosas que hacemos. Es esencial para nuestra reputación, también nuestro testimonio. Pero también si usted no tiene una buena reputación, Pablo en ese testimonio, con la misma consolación que nosotros hemos recibido de Dios, que estamos caminando en gracia y misericordia, siempre dando el beneficio de la duda a nuestros hermanos. Eso también cambia todo en la iglesia. Yo tengo la consolación de Dios. No, pero después estamos. Y qué maravilloso las promesas que tenemos en Cristo, porque sabemos nuestro futuro. Es como los dones del Espíritu. No son para nosotros, son para otros. Medita en esta cosa. Ejercitamos los dones del Espíritu. Simplemente pensando. ¿Beneficio de quién? La iglesia. Si usted tiene una relación con Cristo, y hermanas, yo soy sellado con el Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. También Pablo habló de sus tribulaciones que fueron tan fuertes que él llegó a pensar que si Dios no intervenía en su vida, en este momento, él ciertamente moriría. Es Dios. Él está escribiendo una situación muy difícil. Seamos no sabemos exactamente qué fue la situación, trayendo gozo a los corazones de nuestros hermanos. En la vida de Marta, nosotros. Dios de hecho intercedió y Pablo le agradece a la iglesia en Corinto. Señor, gracias. Gracias por su palabra.
¿Sabe? Dios mueve Señor, cuando la que iglesia está todas orando. estas cosas serían Dios mueve nuestras. cuando Él está escuchando a sus hijos orando. Él encanta Que escuchar a queremos sus hijos caminar en en la integridad, forma de oración. viviendo en la realidad Necesitamos que un día orar, rendimos siempre, acerca de cuenta cualquier cosa. por nuestras palabras y No hay acciones. cosas que son tan pequeñas que Y queremos no- vivir no son en dignas una de manera oración. que edifica a la gente. Podemos orar que para amina todo. a la Escucha gente los en nuestro chicos orar. alrededor. Es lo mejor. Especialmente Ellos las oran para todo, ¿verdad? Si un niño o niña tiene 2 o 3 años y usted que estamos quiere orar, sí. dando el Usted beneficio puede de la duda a nuestros hermanos, en sencillez, pensando lo están mejor felices para orar, acerca de cualquier cosa. no lo peor. Su gato, perro, su muñeca. Y Señor, Cualquier que cosa. estamos viviendo Eso es en la luz, es que como tenemos necesitamos un orar futuro también. glorioso. Con cualquier cosa en nuestra Un vida día, queremos dejar cara a que cara nuestro Señor siempre, para siempre, ahora en versículo 12 donde empezamos viviendo hoy, en perfección. Para Pablo toda la eternidad. gira su atención hacia sus Gracias, planes de Señor, viaje, todo lo que tenemos, los cuales habían cambiado desde su miles de última carta. promesas en Cristo. Por eso los que se oponían a Pablo Pedimos todas en la estas iglesia en cosas en tu Corintio nombre. están acusándolo de ser inconstante y no fidedigno. Recuerda, hay un grupo en la iglesia de judíos que están luchando contra de Pablo, contra de su apostolado y su mensaje. Ellos usaron el cambio de planes de Pablo para acusar de no ser confiable. Qué triste. Es interesante porque cuando estamos estudiando la vida de Pablo, wow, él es un cristiano increíble, pero él está defendiendo su mensaje de gracia acerca de Cristo y está defendiendo su apostolado. Vamos a empezar 2 de Corintios en capítulo 1 y empezamos en versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Él está hablando ¿con qué? Con sinceridad. La sinceridad con la que Pablo dirige su vida y ministerio es obvio. Es obvio. Lo que creía y enseñaba era evidente en sus acciones. Había consistencia entre su creencia, su mensaje, su vida, y es decir, en su vida, su conducta y su comportamiento. No debería haber ninguna duda de su integridad y sinceridad, especialmente en Corinto. La primera vez que Pablo fue a Corinto, permaneció con ellos por 1 año y medio, mucho tiempo. Él fundó la iglesia en Corinto. Muchos de los creyentes en Corinto vinieron a Cristo por medio de su mensaje. La vida de Pablo fue un libro abierto, una vida transparente y honesta. Vemos, estudia
la vida de Pablo puede ver siempre el mensaje, exactamente lo mismo. Su conducto, exactamente lo mismo. Él sabe las cosas que está pasando en Corintio y entonces por su trabajo, ¿qué está haciendo? Haciendo tiendas. Él no está buscando la plata de la iglesia. Ya, estoy bien todos los días, está trabajando. Para ver, yo no quiero robarlos. Yo quiero dar la palabra de Dios a ellos. En otras ciudades fue diferente, pero para ellos, él fue sensible a ellos. ¿Por qué? Porque su meta siempre es que él nunca quería obstrucciones al evangelio. Su vida fue un libro abierto, transparente. Y esto debería ser nuestras vidas también. ¿Puede decir esto que su vida es un libro abierto? ¿Es transparente y honesta? ¿Que no hay cosas en su vida que están escondidas? Y en realidad no podemos esconder nada, ¿verdad? Posiblemente de personas, pero de Dios no podemos esconder nada de Dios. Si está pensando puede esconder cosas en su vida, está engañándose. Es imposible. Salmos 139. Vamos a ver si se puede esconder cosas en su vida. Salmos 139. Empezamos en versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Eso cubre cuánto tiempo? Todo el tiempo, ok, entonces eso no es bueno para nosotros. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes. ¿Cuánto? Toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomaré las alas de alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué cosa en su vida puede esconder de nuestro Dios? ¿Qué cosa? Absolutamente nada. Nada. Por eso en versículo 12 dice que Pablo hizo. Él llamó a su propia conciencia como testigo. Podía decir ante Dios y con una conciencia limpia que él siempre caminó con integridad delante de ellos. Y nosotros podemos decir igual que el apóstol Pablo que caminamos con integridad en nuestra familia. En nuestra familia. Nadie conoce a usted más que su familia. Nadie. No puede esconder nada de su familia porque ellos pueden ver su vida todos los días. Puede decir que está caminando con integridad con sus amigos, con sus compañeros, o cuando estamos solos, cuando pensamos, nadie puede ver qué estoy haciendo. Bueno,
Sabemos ahora, gracias a Salmo 139, Dios puede ver todo. Nunca estamos solos. Nunca. Él siempre es con nosotros. Que las cosas que decimos creer son evidentes en nuestro comportamiento y acciones. Es terrible cuando las palabras y acciones de un creyente no alinean. Es terrible. ¿Qué piensa la gente en el mundo? Él está diciendo todas las cosas correctas, pero yo puedo ver él haciendo esta cosa, haciendo esta cosa. Y cuando nuestras palabras y acciones son completamente diferentes, ¿qué pasa con nuestro testimonio? No tenemos. Nuestra reputación, ¿qué sucede? Es destruido. Que las cosas que decimos y hacemos son iguales. Es esencial. Es esencial. Es decir, que no hay conflicto entre lo que decimos y que hacemos. Eso es lo que significa caminar con integridad. La persona que tiene integridad hace exactamente lo que dice. ¿Y sabe eso? Podemos confiar en la persona que camine con integridad, ¿verdad? Es cuando sabemos alguien está diciendo una cosa pero haciendo otra cosa, tiene confianza en esa persona. Para nada. No. Pero alguien que camine con integridad, podemos confiar. Eso no es decir la persona es perfecta, pero podemos confiar en la persona. Entonces, por razones desconocidas, Pablo necesitó postergar su viaje a Corinto. Esto le dio la oportunidad a quienes se oponían a él para atacar su reputación, diciendo que era inconsistente y no digno de confianza, o algo como eso. Si no podemos confiar en Pablo, ¿cómo vamos a confiar en su apostolado? ¿Cómo vamos a confiar en su mensaje? ¿Dónde está Pablo? Él dijo que está viniendo, pero ¿dónde está? Él no es confiable. Entonces, ¿su mensaje? Entonces, ¿qué piensa la gente en Corinto? Bueno, es la verdad. ¿Qué podemos hacer? Y obviamente creyó problemas en la iglesia en Corinto. Pero necesitamos entender que la vida de Pablo fue gobernado por un principio más alto. Y este principio es el mismo principio que debería gobernar nuestras vidas también. ¿Qué es el principio? La voluntad suprema de Dios. La voluntad suprema de Dios debería gobernar nuestras vidas. Sobre todo. Sobre todo. Él caminó siendo guiado por Dios siempre. Quería ir a donde Dios le estuviera guiando. Yo quiero animarlos a leer Hechos capítulos 16 hasta 18. Es 3 capítulos, no es súper largo. Puede hacerlo en menos de 30 minutos. Y esto es donde él tenía el deseo, su plan de Pablo en capítulo 16 fue a ir a Asia. Pero él tenía una visión de un hombre macedonio. ¿A venir dónde? Él es de ¿dónde? Macedonia. Obviamente él quiere Pablo en ¿dónde? Macedonia. Está bien. ¿Ok? Entonces Pablo cambió sus planes por el movimiento de ¿qué? ¿Qué dice en 16? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo cambia los planes. Dice, no, usted puede ir a Asia, pero ahora no. Vamos a Macedonia. Y él se fue. Pero ¿sabe dónde este viaje terminó? Cuando llega a capítulo 18, termina en Corintio. Fue por este cambio del Espíritu Santo y porque él quería seguir solo la voluntad de Dios, que esto últimamente terminó en Corintio, donde ellos tenían la oportunidad de recibir el Evangelio y Cristo. Fue por cambios. Su plan fue a ir a Asia, pero el cambio de Dios termina con su salvación. ¡Qué increíble! ¿Quién quiere quejar acerca de eso? Nadie en Corintio. Es una bendición que siempre estamos escuchando donde Dios está guiando. Es importante. Sí, formamos nuestros planes, pero es muy importante que nuestros planes incluye Dios. Y cuando Dios quiere cambiar nuestros planes, está bien. Que estamos dispuestos a cambiar donde Dios está guiando. Es esencial. Él nunca fue guiado por sus circunstancias. Pero nosotros a veces estamos guiados por nuestras circunstancias. Recuerda, en capítulo 16 de 1 de Corintios, en Éfeso, vemos que él vio una gran puerta abierta para el Evangelio en Éfeso. Pero aunque había mucha oposición, entonces, una gran puerta abierta por el Evangelio, pero en el mismo tiempo mucha oposición. Pero aún así sabía que era una puerta abierta por la voluntad de Dios y permaneció en Éfeso. Si él solo estuviera mirando a sus circunstancias para tomar sus decisiones, él hubiera dicho, está muy difícil, hay mucha oposición en Éfeso, entonces es mejor que nos vamos donde seamos bien recibidos. O algo así, ¿verdad? Ahora es muy difícil, podemos regresar a Éfeso, pero creo que es mejor, vamos a un lugar donde la gente quiere nosotros. No, él sabe, él está escuchando, es like, wow, hay mucha oposición, y Dios permanece aquí, porque la puerta está abierta. Sí, pero hay oposición, no importa, eso es donde Dios está guiando. Y eso siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Es mejor batallando contra de oposición con Dios que permanece en lugar libre de oposición sin Dios. Siempre es mejor. Pero porque Dios era quien lo guiaba, incluso en mucha oposición, supo que Dios estaba abriendo la puerta y en obediencia se quedó en Éfeso. Como no era guiado por circunstancia, dice sabiduría humana o sus propias inclinaciones, él fue guiado solo por Dios. Y la mayoría de los corintios debería haber sabido que Pablo era guiado por Dios. Tuvieron muchas oportunidades de observar su vida, 1 año y medio, para observar su vida. Ellos pueden ver su carácter, su integridad y su sinceridad. ¿Qué gobierna nuestras vidas y decisiones? ¿Somos guiados por Dios en todo lo que hacemos? ¿Le permitimos a Él cambiar incluso los planes que hemos hecho con las mejores intenciones? Porque reconocemos su soberanía incluso sobre nuestros planes.
O simplemente nos guiamos por circunstancias. Nuestra propia sabiduría o nuestras inclinaciones. ¿Qué está guiando su vida? ¿Qué está gobernando su vida? Dios debe tener acceso completo a cada área de nuestras vidas, siempre. Que nuestras vidas son como un libro abierto ante Dios para hacer cualquier cosa que quiere hacer. Y Él puede cambiar cualquier cosa en nuestras vidas. Pero Dios, quiero hacer esta cosa. ¿Estás satisfecho con la respuesta no? ¿O ahora no? Posiblemente luego. Es fácil cuando Dios está cerrando una puerta, y eso incluye la puerta que encantamos, cuando sabemos, verdaderamente sabemos que su plan es mejor. Entonces, cuando la puerta está cerrada, no estamos enojados, somos dando gracias. Bueno, yo no quiero ir en esa puerta sin Dios. Eso es mejor. Que seamos guiados por el Espíritu Santo siempre, en cada área de nuestras vidas. Si es en su trabajo, sus estudios, incluye su tiempo libre. Cualquier área de su vida pertenece a Dios. Bueno, en versículo 13, en palabras simples, Pablo quiso decir lo que dijo y dijo lo que quería decir. La cosa es que él dijo o escribió no tenían un mensaje oculto. Él manejó todo en honestidad y directamente. Vemos esto en sus cartas. Él nunca está hablando alrededor de un problema. Nunca. Él confrontó cada cosa directamente y honestamente. Pero muchas veces que pensamos, la persona no puede recibir esa cosa, entonces vamos a suavizar el mensaje. No. Habla en amor, con honestidad y directamente. ¿Por qué? Porque si verdaderamente amamos a la persona, queremos ver cambios en su vida, por lo mejor. Y cuando suavizamos el mensaje, no hay cambios. Vemos esto en la iglesia. En la iglesia hay pastores que quieren suavizar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque es difícil decir las cosas directas. Pero ¿qué pasa con la congregación? Todos están pensando, todo está bien en mi vida. Pero en realidad no. Es con la convicción del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios que queremos cambiar las cosas en nuestras vidas. Nunca suavizar el mensaje de Dios. Es la única cosa que puede cambiar vidas. Y Pablo es un buen ejemplo de una persona que amó, que habló en amor, honestamente y directamente a la gente. Lea 1 Corintios de nuevo, si no cree. Es muy obvio que él quería lo mejor para ellos. Quienes se oponen a Pablo están tratando de desacreditarlo, porque si se pueden desacreditarlo a él como persona, entonces podrían desacreditar su mensaje también. Esa es la verdad. Si alguien no tiene un buen testimonio, una buena reputación, ¿está escuchando sus palabras? No. Entonces, eso es lo que ellos están pensando. Si podemos desacreditar Pablo, su mensaje no vale. Entonces, es muy importante cómo estamos caminando diariamente. Que nuestras palabras y acciones son iguales.
o hay problemas en el futuro cuando quieren compartir el evangelio con alguien. En el versículo 14, vamos a leer de nuevo. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús, vemos esto muchas veces en la palabra de Dios, pero significa diferentes cosas, depende cómo está usado. Pablo menciona aquí que es el día del tribunal de Dios o el tribunal Bema. Eso es el día del Señor. Cuando después del rapto y de la resurrección de los muertos, los cristianos serán juzgados por lo que hicieron por Cristo durante su vida en la tierra. Será un día en que los hijos de Dios recibirán recompensa por su servicio a Dios. Esto no es lo mismo que el tribunal del trono blanco, donde los que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador serán juzgados para perdición eterna. Hay dos tronos, uno por los creyentes y uno por los no creyentes. ¿Me entienden? Uno para recibir su recompensa y el otro para la perdición eterna. Aprendemos acerca de nuestro trono, los creyentes, aquellos que tienen una relación con Cristo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer. 2 de Corintios 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para algunos es un día de regocijar y otros no. Entonces, en la luz de este versículo, ¿verdad? Podemos pensar en este momento de cómo estamos viviendo. Es like, un día ante el tribunal de Jesús, para recibir una recompensa o no. ¿Verdad? Eso es sobering. ¿Cómo se dice? Sobering. Es como eye-opening. Gracias a Dios por inglés y maneras para decir ciertas cosas. ¿Ok? No tiene, entonces no importa. No importa, pero sí, para meditar. Es una cosa para meditar en una cosa. Este versículo se ve meditando en nuestro futuro. Está ahí. Medita en este versículo. Y cuando está meditando en este versículo, piensa en cómo está viviendo. Porque todo esto es acerca de caminando en la voluntad de Dios. Está hablando acerca de su servicio a Dios. Entonces la primera pregunta puede pedir es simplemente, ¿estoy sirviendo a Dios? Si no está haciendo nada, ora. Pablo les dice aquí, él está mencionando este día, que él confía que ese día será un día de regocijo para ellos. De ellos se gozarán de haber tenido a Pablo como maestro
y que Pablo se regocijará por haberlos tenido como hijos en la fe. Para nosotros también, un día juntos, en el cielo, ante el trono de Dios, ¿qué podemos decir? ¿Estamos regocijando que yo tenía la oportunidad a servirlos? Y usted parte de la familia aquí en Liberia. Es un día de gozo por algunos. Continuamos, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que piensa hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Entonces, eso es una revisión de los planes originales de Pablo. Entonces, originalmente, Pablo había planeado de ir a Corintio después de Macedonia. Vemos eso en 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 7, donde dice, puede simplemente mover una página en su Biblia si quiere leer. 1 Corintios 16, versículos 5 al 7, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros. Y la clave, la última parte en 7, si el Señor lo permite. Eso es como Pablo gobernó su vida, por la dirección del Espíritu Santo. Si algo cambió en la vida de Pablo, cambió porque Dios cambió los planes. Eso, yo creo que eso sería más fácil para ellos simplemente a leer la última parte de 1 Corintios de nuevo para ver si Dios lo permite. Esos planes cambian y él decide que lo visitaría antes de ir a Macedonia y después de ir a Macedonia. A eso es lo que él se refiere aquí en versículo 15 como la segunda gracia. Cada vez que tenemos la oportunidad para reunir es por la gracia de Dios. Entonces para él la primera vez fue la gracia de Dios, la reunión, y en el regreso puede visitarlos de nuevo, es la segunda gracia. Ocurrió entonces que Pablo fue a Corintio en su camino a Macedonia. Esa visita terminó siendo muy doloroso para él y los corintios, porque fue una visita llena de confrontación, donde él tuvo que corregirlos. ¿Cómo sabemos eso fue doloroso? Versículo 1 de capítulo 2 aquí. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Vemos aquí que él no está pasando por la segunda vez a visitarlos. Los planes cambian y él no pasa por la segunda vez en su regreso de Macedonia. Pablo vuelve a Éfeso y desde Éfeso Pablo escribe una carta pesada, la cual no tenemos. Fue una carta escrita por Pablo después de 1 de Corintios y antes de este libro que tenemos como 2 Corintios. Y en realidad, cuando hicimos nuestra visión de conjunto, ¿qué aprendemos? En 1 Corintios habla acerca de una carta antes de 1 de Corintios. Entonces, antes de 1 de Corintios fue 1 de Corintios. Y 1 de Corintios fue la segunda carta de Pablo.
Aquí, en 2 Corintios, aprendemos acerca de una tercera carta de Pablo que fue escrito entre 1 y 2 de Corintios. Pero no tenemos esto, pero sabemos eso. Fue una carta pesada. Aquí en 2 Corintios, versículos 3 y 4, es una referencia a esta carta que dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegué no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Fue una carta difícil a escribir. Él está escribiendo y llorando. ¿Por qué? Porque él escuchó de Timoteo que no hay nada está cambiando en la iglesia de Corintios después de 1 de Corintios. Y eso duele. Y por eso tenemos otra carta. Pero sabemos, esa carta, la tercera, funciona muy buena con ellos. Porque aprendemos, él es lleno de gozo en 2 de Corintios. Porque él sabe por la boca de Tito que todo cambió en Corinto. No, hay un grupo, existe todavía, un grupo de judíos que están tratando de desacreditar a Pablo. Y él manejará esa situación en capítulos 9 al 13 aquí. Pero ahora él está feliz porque la mayoría de ellos han arrepentido. Y eso es la meta. Eso es la meta cuando corrección es necesario en la iglesia. La corrección, la intención de la corrección no es para destruir la persona. Es que el Espíritu Santo trae convicción en el corazón de la persona y la persona quiere arrepentir y cambiar las cosas en su vida. Y nuestra responsabilidad después, como estudiaremos la próxima semana, es restaurar la persona a la iglesia. Qué terrible cuando alguien cambia y todavía la iglesia rechaza a la persona. No, con brazos abiertos recibimos la persona arrepentida. Eso es la meta. Restauración. Necesitamos entender en este tiempo no habían los medios de comunicación que tenemos hoy, ¿verdad? Sabemos eso. No era fácil para avisar a los demás los cambios de planes. Si él sabe, está cambiando sus planes, está mandando una carta y ellos reciben, ¿qué? ¿En 6 meses? Por 6 meses ellos están pensando, ¿dónde está Pablo? Entonces, no es fácil. Ahora, ¿qué podemos hacer? No puedo venir, perdón. Mando un mensaje, mando un correo, llama a la persona. Es fácil a comunicar cuando cambiamos nuestros planes. Y es por eso, porque nadie sabe qué está pasando con Pablo. Aquellos que se oponen están tratando a desacreditarlo. Y es más fácil, porque él no está allá para defender a sí mismo. Como creyentes, necesitamos aprender a dar el beneficio de la duda a nuestros hermanos y hermanas. Es esencial, especialmente aquellos que tienen una buena reputación. Cuando escuchamos algo que no suena como la persona, ¿verdad? Esa persona dijo esa cosa, ¿verdad? Esa persona hizo esta cosa, qué raro.
Qué triste cuando escuchamos algo, like, wow, necesito compartir eso con otra persona, es increíble. No, mi pastor, camine con integridad. Yo sé, yo tengo 18 años viendo su vida. Entonces, si yo escucho algo de Troy que suena raro, yo no estoy pensando, wow, qué triste con Troy. I'm like, no. Yo me voy a hablar directamente con él porque esa no suena como él. Estamos dando el beneficio de la duda, especialmente en la familia de Dios. O que empieza, rumores, pasando por toda la iglesia. ¿Escuchaste qué pasó con Jaime? ¿Escuchaste qué pasó? ¿Verdad? Duele. Es peligroso y triste y destruye la iglesia y la familia de Dios. ¿Cómo es posible que somos unidos en la familia de Dios, pero estamos hablando acerca del uno al otro? Es triste. Y esto debería haber sido el caso en Corintio. Ellos saben, Pablo, su reputación, su integridad. Y cuando estas personas empezaron a hablar acerca de Pablo, todos en la iglesia podían decir, eso no suena como Pablo. Vamos a esperar. Posiblemente algo sucedió. Pero muchas veces saltamos a nuestras propias conclusiones y es peligroso, ¿verdad? Imagínense si formamos nuestras propias conclusiones y al final nos damos cuenta que era algo fuera del control de la persona. En la familia de Dios es esencial que estemos extendiendo gracia y misericordia, especialmente cuando no sabemos lo que está pasando. Cuando algo sucede, no pensamos lo peor acerca de la persona. No, pensamos, qué raro, espero que todo está bien. Imagínense en ese momento, empezamos a orar para la persona, porque no sabemos. Eso es nuestra primera reacción. Espero que todo está bien. Vamos a orar para esa persona. Porque eso cambia su actitud hacia la persona. Es difícil a permanecer enojado con la persona cuando está orando para la persona. Eso no va mano a mano. Enojar y orar. No. ¿Por qué? Porque queremos pensar lo mejor de la persona. Queremos dar el beneficio de la duda a la persona. ¿Y cuántas veces saltamos a nuestras conclusiones y luego aprendemos que estábamos completamente equivocados? Es lo peor, que es la primera cosa que está pensando cuando eso sucede. Yo estoy súper feliz que yo no dije nada a esa persona. Gracias a Dios, todo esto fue en mi mente, no saliendo de mi boca. Cuidado con la falta de gracia. La misma cantidad de misericordia que damos, recibiremos. ¿Sabes eso? Si no quiere dar misericordia, no es una sorpresa cuando no está recibiendo misericordia. No entiendo por qué todos están juzgándome. Muy probable porque usted está juzgando a toda la gente. Pero cuando estamos dando misericordia y gracia, recibimos exactamente lo mismo. Que estas cosas marcan nuestras vidas. Gracia y misericordia. Pablo termina esta sección diciendo verdaderamente, piensan que yo digo una cosa, pero significa lo contrario. Él está diciendo aquí que él es un hombre de su palabra. Su carácter y su palabra pueden ser confiados.
Y deberíamos poder decir lo mismo también. Que somos hombres y mujeres de nuestra palabra. Versículo 18, continuamos. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo está diciendo, si mi palabra no es suficiente para ustedes, entonces llamó a Dios como mi testigo de que mi palabra es la verdad. Pablo tenía en su mente que él le rendirá cuentas a Dios algún día. Piensen en eso. Le rendiría cuenta a Dios por sus palabras y acciones. Wow. Hermanos, hermanas, necesitamos recordar que nosotros también le rendiremos cuentas a Dios por nuestras palabras y acciones. Cada palabra que sale de su boca, cada palabra está rindiendo cuenta. Entonces, cuando vivimos en esta realidad, eso debería cambiar las cosas que salen de nuestras bocas, ¿verdad? Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Now, tenemos un buen ejemplo con el presidente de los Estados Unidos ahora. Si usted ha escuchado a él hablando, es muy obvio que él no está pensando antes de hablando. Pero antes, hay otro presidente, si usted tiene la oportunidad, simplemente para ver una entrevista, cuando él recibe una pregunta, hay una pausa. ¿Para qué? Para pensar y después hablar. Eso es como necesitamos actuar. Exactamente lo mismo. Cuando alguien está buscando o tiene preguntas, no responde inmediatamente. Especialmente si no sabe. Espera. Piensa en sus palabras y después hablar. Cuando alguien está molestando, no simplemente hablar o decir cosas a la persona. Espera, ora y piensa en sus palabras. Porque rendimos cuentas un día por nuestras palabras, nuestras acciones. Eso debería cambiar las cosas que hacemos. Cuando estamos pensando un día, estoy rindiendo cuentas por las cosas que yo hice. Wow. Las cosas que digo y hago glorifican a Dios y traen edificación al cuerpo de Cristo. Esas son las cosas que necesito hacer y decir. 1 Pedro 4, 11. 1 Pedro 4, versículo 11. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Escuchaste? Eso no son mis palabras, es la palabra de Dios. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué pasa con los oyentes cuando hablamos correctamente? Es una bendición. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros,
para la gloria de Dios. En versículo 19 le está diciendo que Jesús no es un sí y no. El Cristo que Pablo y sus compañeros predicaron es fiel y verdadero. En la segunda de versículo 19 dice, mas ha sido sí en él. Es decir, Jesús es siempre confiable. Siempre es verdadero. El tanto como su mensaje son dignos de completa confianza. Él es un sí. Jesús es la respuesta inmutable de Dios. Hebreos 13, versículo 8, dice que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Nunca cambia. Jesús siempre fue y es el mismo. No hay imperfección en su carácter, en su conducta o en sus palabras. Estudie su vida. El hombre perfecto siempre ha sido correcto, justo, bueno y confiable. Él siguió la voluntad del Padre perfectamente, como sabemos, hasta la cruz. Él murió por nuestros pecados. Jesús siempre es el mismo. Y por esto, versículo 20 dice, las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo. Tenemos miles de promesas cumplidas en Cristo. Nunca hubo en él falta de integridad. Y piensen en nuestra integridad. No hay área en nuestras vidas más importante que la manera en que guardamos nuestras promesas. Es muy importante que guardamos nuestras promesas. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El testificar de Cristo y su caminar fueron siempre un sí. Siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre digno de plena confianza. En Cristo también nuestro testimonio y caminar deben estar de acuerdo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Somos establecidos y ungidos en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en ese mismo momento, Dios nos unge con el Espíritu Santo, para que como Cristo lo hizo, nosotros también podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. También dice que somos sellados. El sello es muy importante. En ese tiempo, nadie podía tocar un sello de rey o el emperador romano. Imagínense. La penalidad era la muerte. Pilato puso un sello en la tumba de Cristo. Puede leer acerca de eso en Mateo 27, versículos 65 y 66. ¿Qué pasa? Si el sello en la tumba de Cristo fue rompido a los soldados, ¿cuesta qué? Sus vidas. Sus vidas. Un sello
significaba pertenecía. Wow. Demostraba posesión. Era una insignia de pertenencia y protección bajo el dueño de objeto con el sello. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Somos sellados con qué? El Espíritu Santo. Entonces esto significa que pertenecemos a quién? Dios. Entonces nuestro dueño es Dios. Qué bueno, ¿verdad? Dios es mi dueño. Necesito una camisa que dice eso. Dios es mi dueño. Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Yo pertenezco a Cristo. Pero eso dice que somos sellados con el Espíritu Santo como un depósito o garantía. Las arras dice, pero ¿cuál es la garantía o depósito o arras? Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tenemos una herencia. Somos sellados y nuestra herencia es el cielo, un día cara a cara con nuestro Señor y Salvador por toda la eternidad. Wow. Me encanta mi sello. Me encanta mi sello. Para mí yo estoy imaginando como un tatuaje. Mi sello es como un tatuaje. No es. Le pertenecemos a Dios ahora con el sello del Espíritu Santo que nadie puede remover. Tenemos un glorioso futuro por venir. Terminamos con versículos 23 y 4. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En versículo 23, el apóstol Pablo vuelve a llamar a Dios como su testigo de que la razón por la cual él no fue a Corintio en su regreso de Macedonia fue una razón piadosa. Dice, somos colaboradores en Cristo. Él está diciendo, mi corazón no es gobernar sobre su fe. ¿Qué quiere hacer? Él quiere animar su fe, no controlarla. Es una buena lección para la iglesia hoy. Esto debería ser el deseo de cada pastor, cada líder en la iglesia. No es nuestro deseo a gobernar sobre su fe, controlando su fe. Que la meta de cada pastor y líder de la iglesia es animar a la gente en su fe y aumentar su gozo. Imagínense si todas las iglesias están haciendo eso. Animando a toda la gente en su fe y aumentando su gozo. Cambia todo. Cambia todo. Bueno, para cerrar, la integridad, de nuevo, la integridad
es esencial para cada creyente en cuanto a su palabra y acción. Es esencial que las cosas que decimos son iguales con las cosas que hacemos. Es esencial para nuestra reputación, también nuestro testimonio. Si usted no tiene una buena reputación, es muy probable que su testimonio no sirve tan bien. Que estamos caminando en gracia y misericordia, siempre dando el beneficio de la duda a nuestros hermanos. Eso también cambia todo en la iglesia. Y qué maravilloso las promesas que tenemos en Cristo, porque sabemos nuestro futuro es glorioso. Somos sellados con el Espíritu Santo. Medita en esta cosa esta semana. Simplemente pensando, si usted tiene una relación con Cristo, yo soy sellado con el Espíritu Santo. Es la garantía. Ese sello dice que yo pertenezco a Dios. Él es mi dueño, es un buen dueño. Creo que es el mejor dueño que la persona que usted alquila en su casa. Es Dios. Es lo mejor. Y que seamos conocidos como animadores, trayendo gozo a los corazones de nuestros hermanos. Que esto marque a nosotros. Estamos animando el uno al otro en su fe. Amén. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Y Señor, que todas estas cosas serían nuestro deseo. Que queremos caminar en integridad. Viviendo en la realidad que un día rendimos cuenta por nuestras palabras y acciones. Y queremos vivir en una manera que edifica a la gente, que amina a la gente en nuestro alrededor, especialmente en la familia de Dios. Que estamos dando el beneficio de la duda a nuestros hermanos, pensando lo mejor de ellos, no lo peor. Y Señor, que estamos viviendo en la luz que tenemos un futuro glorioso. Un día, cara a cara con nuestro Señor, para siempre. Viviendo en perfección para toda la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos en Cristo. Los miles de promesas en Cristo. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén.